Buen día, profesor. Hoy vamos a exponerle sobre el paisajismo, el paisaje en el arte también. Primero que todos, los participantes son Kevin Guzmán, Santiago Pérez, Eric Rodríguez y un servidor, Juan Camilo Jurado. Primero hay que especificar qué es el paisajismo. El paisaje en el arte es algo de veras importancia, ya que ocupa una gran parte de en la obra de arte. Es lo que más ocupa espacio, es lo que más le da importancia y lo que más la representa. Si uno dibuja una persona, dependiendo del escenario que quiera plantear, la persona puede estar de un estado de ánimo o de otro. El paisaje se puede dividir en tres principales y varias secundarias. Las principales son el rural, el urbano y el natural. El paisajismo a lo largo del tiempo ha cogido mucha más importancia, ya que hasta incluso hoy día ya es un género autónomo y muchos pintores se pueden especializar solamente en el paisajismo. Paisajes rurales. Aparecen en las zonas dedicadas a la agricultura, a la ganadería, a las actividades extractivas, pero también en las zonas de residencia clasificadas como rurales, es decir, con una cantidad de habitantes por debajo de cierta cifra. Ahora el paisaje urbano. El paisaje urbano son los que determinan las ciudades o los pueblos, con una cantidad de habitantes superior a la de los paisajes rurales. El espacio urbano es también el que se dedica al sector de los servicios, es decir, captura los edificios y las tiendas, algo que identifique que es urbano. Bueno, el paisaje natural tiene que ver más que todo, como su nombre lo indica, con la naturaleza. De ella guardan varios elementos, como por ejemplo las plantas, los árboles, los animales, los ríos u océanos. En este hay varios tipos de paisajes naturales, como por ejemplo tenemos el bosque, que su elemento son los árboles. Otro sería el mar, cuyos elementos son el agua y las islas que lo conforman. Otro es el campo, donde están sus animales, las plantas, los árboles, etcétera. A continuación les diremos algunos de los pintores que se especializaron en el paisajismo y algunos de los más famosos. El primero es Jacob van Ruijsdijk. Su obra maestra llamada Vista de Haarlem con limpiadores. Bueno, en la Edad de Oro holandesa fue un periodo en el que el comercio, la ciencia y el arte holandeses se contaba como algo muy exclusivo y algo muy aclamado en todo el mundo. Jacob Ransel es considerado como el pintor paisajista preeminente de esta época. Fue muy importante. Thomas Cole nació en 1801, murió en 1848. Obra maestra de Oxbow. El romanticismo fue una gran influencia en el arte occidental en la primera mitad del siglo XIX. Esta secuela jugó un papel importante en el desarrollo del género del paisaje con Thomas Cole, el fundador del grupo, siendo el artista más talentoso. Ahora Claude Lorrain nació en 1600 y murió en 1682. La obra maestra fue El paisaje pastoral de 1648. El paisaje clásico, cuyo objetivo era evocar el paisaje de la Grecia clásica y Roma, nació en el siglo XVII. En él, cada objeto fue colocado cuidadosamente para presentar un estado de ánimo armonioso, intemporal y equilibrado. Lorraine combina visiones de ensueño de un pasado antiguo con bellos efectos observados del amanecer y el atardecer. Bueno, nuestra siguiente obra que vemos aquí es la de Jean-Baptiste y Camille Corot, nacido en 1796 y 1875. Esta obra se llamó Recuerdos. Bueno, este artista era muy conocido, digamos, por el aspecto que él dibujaba al aire libre, utilizaba el color,
distintos focos de luz o técnicas para que haya luz. Y este artista era muy conocido también porque participó en un periodo muy importante de la época, que fue el impresionismo. El quinto es John Constable. Su obra maestra llamada La carreta de Heno fue pintada en 1821. En el romanticismo puso mucho énfasis en la emoción, lo emocionante y lo glorioso que era la naturaleza en el pasado. Los pintores ingleses romanticistas favorecieron mucho el paisaje y el más influyente de estos fue John Constable. Este estaba muy apegado a su lugar de nacimiento, que fue en el este de Inglaterra. Como resultado, sus obras más aclamadas y más importantes son una representación de esta misma, que hoy en día se conoce como Construinte con Country. Camille Pissarro. Nació en 1830, murió en 1903. Obra maestra, El Boulevard por la Noche, creada en 1897. A mediados del siglo XIX se produjo el surgimiento del impresionismo, un movimiento artístico en el que los artistas se centraron en representar el efecto momentáneo de una escena en lugar de representarla. Se separaron de las tradiciones artísticas y se centraron en la representación precisa de la luz, los colores vivos y las poses sinceras. Bueno, ahora sigue Caspar David Friedrich. Nació en 1774 y murió en 1840. Obra maestra, Viajero sobre el mar de niebla. Friedrich desarrolló una reputación significativa en su carrera a temprana edad. Sin embargo, comenzó a disminuir en sus últimos años cuando los críticos que no podían entender su trabajo lo atacaron soberanamente. Murió pobre y no fue hasta mediados del siglo XX que encontró el favor de la nueva generación de historiadores y críticos del arte. Bueno, la siguiente obra es de J.M.W. Turner, nacido en 1775 y 1851. Esta obra se llamó La lucha temeraria de 1932. En esta obra, digamos, fue muy importante los detalles de la técnica de color, la técnica de luz, también las partes arquitectónicas de la época, como en este caso el barco, y también fue un arte muy dado del movimiento, como les acabé de mencionar, del impresionismo, que fue un movimiento dado de la época. Claude Monet nació en 1840 y murió en 1926. Su obra maestra se llama Lirios de agua. Monet fue la fuerza impulsora detrás del impresionismo y fue su practicante más consistente y prolífico. Ninfeas, la serie más famosa de Monet, que contiene alrededor de 250 pinturas, ha sido descrita como la Capilla Sixtina del impresionismo. Monet es considerado uno de los pintores más grandes que haya existido. Ahora el último es Vincent Van Gogh. Nació en 1853 y murió en 1890. Su obra maestra fue La Noche Estrellada, que la hizo en 1889. Van Gogh fue un artista posimpresionista. Este movimiento extendió el impresionismo de varias maneras, como la intensificación de sus colores y vibrantes o la forma distorsionada de los efectos expresivos. Van Gogh solo se hizo famoso a principios del siglo XX y una década después de su muerte. Gracias por su atención. Gracias por su Muchas atención. gracias por su atención. Gracias.